La lección número 7 de nuestras escuelas sabáticas se titula La bondad. Y muchas veces nosotros, mis hermanos, pienso yo, nos preguntamos, ¿qué es la bondad? ¿De dónde viene? ¿De dónde sale? ¿Hacia dónde llega? ¿Qué es lo que hace? Y buscando, mis hermanos, todo ello, encuentro que hay mucha información de la bondad. Desde el principio, la bondad ahí está. Es una de las cualidades de nuestro Señor. Y sin duda alguna, mis hermanos, aparte de lo que yo lo creo así, y como está en la información que se puede obtener buscando eso, es una de las más importantes. Y eso, mis hermanos, nos lleva a que nosotros debemos de ser poseedores de bondad. Debemos de tener bondad. Pero para ello es necesario que la estudiemos, que veamos de dónde viene. Es necesario que nosotros comprendamos cuál es la raíz de la bondad, cuál es su propósito, hasta dónde puede llegar en nosotros la bondad. Y precisamente ello nos dice que es una cualidad de bueno, es una excelencia moral, una virtud. En la verdadera bondad también nos dice que no existe ningún vestigio de maldad o corrupción. La bondad, mis hermanos, debe de ser pura. Es una cualidad positiva, una inclinación natural a hacer el bien, un interés activo en el bienestar de otros. ¿Y cómo entendemos nosotros esto? Un interés activo en el bienestar de otros, cuando muchas veces nosotros procuramos preocuparnos por nosotros mismos solamente. Pero aquí lo que nos trata de enseñar y decir y hacernos comprender la bondad es de que el interés activo debe de estar, pero por otros. Por nosotros ya no es bondad. Debe de ser siempre por otros. Ahora, Jehová es el mejor ejemplo de bondad que nosotros podamos tener. Y la muestra de muchas maneras, de muy diversas. Incluso a los desagradecidos e inicuos, aún a ellos el Señor les muestra bondad. Y nosotros podemos preguntarnos, bueno, ¿por qué a ellos tienes que mostrarles bondad? Bueno, porque va dirigida precisamente a ellos, mis hermanos. Porque nosotros de igual manera lo fuimos. Y por la bondad del Señor es que estamos aquí presentes. Y nos preguntamos, ¿pero por qué esa bondad va dirigida a aquellos que no hacen bondad? Bueno, nada menos, mis hermanos, que porque el propósito del Señor con esto es animándolos a cada uno de ellos al arrepentimiento. Y es ahí precisamente donde la bondad se lleva a cabo. Y cuando aquel que ha sido inicuo, que ha sido perverso, es tocado por la bondad del Señor, es un gran testimonio, el cual va a llevar a tener bondad para con los demás. Pues bien, las palabras que con más frecuencia se utilizan en la Biblia para bueno es el término hebreo que se llama top o el griego que se llama ágatos. Este último se usa por lo general en un sentido moral o religioso. Y volvemos a preguntarnos nosotros, moral. ¿Qué entendemos nosotros por moral? Porque debe de ser un bien para nosotros, pero hacia los demás. Y religioso porque es de la única manera que puede entrar aquí con nosotros. Hay bondad, eso indudablemente hay bondad en el mundo con los que no estamos aquí presentes.
Pero no es la bondad que el Señor quiere, que el Señor quiere para cada uno de nosotros. La bondad o disposición a razonar literalmente es condescendencia. Si ponemos una especial atención, mis hermanos, nos vamos a ir dando cuenta cómo se va acomodando. Nos dice, literalmente es condescendencia. Y viene la pregunta, ¿qué tan condescendientes somos nosotros? Hay 1001 formas en las que nosotros podamos imaginarnos, bondad, condescendencia. Pero ¿cómo llega a nosotros para poder nosotros transmitirla? ¿Qué tan condescendientes somos? Cuando muchas veces no lo hacemos ni con nosotros mismos, mucho menos con los demás. O mi condescendencia, ¿hasta dónde llega para con los que no muy bien me llevo? Para con los que no muy bien me adapto. Para con los que no muy bien me entienden. Ahora, es una característica muy importante de nuestro Señor Jesucristo. Ese precisamente es el ejemplo que nosotros tenemos como bondad. Nuestro Señor Jesucristo es bondad. Él nos puede ser movido a bondad porque Él es bondad. Pero también nos podemos preguntar cómo es que nuestro Señor Jesucristo es bondad. Bueno, la bondad amorosa de Dios vino. Y vino como Salvador. Y Él es precisamente nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros podemos escucharlo, pero también tenemos la oportunidad de abrir nuestras sagradas escrituras y buscar esa información. ¿Qué puede hacer el Señor Jesucristo? ¿Qué puede hacer nuestro Dios una vez mandado a nuestro Señor Jesucristo para que tuviera bondad con nosotros o tuviera bondad de nosotros? La Biblia viene plasmada de historias donde muestran la bondad del Señor. Los maltenses trataron a Pablo con extraordinaria bondad, en gran manera, al grado de que si por ellos hubiese sido, le ponen una veladora y lo ponen como santo. La bondad, cuando es íntegra, llega a grados muy altos, mis hermanos. Y literalmente es cariño a la humanidad. Una vez que tú has empezado a sentir esa bondad, eso es cariño a tu prójimo, cariño a la humanidad, cariño a con los que menos puedas llevarte. Y nos seguimos preguntando, ¿qué es la bondad de Dios? ¿Por qué a nosotros, tal cual pecadores que somos, y tenemos ahí frente a nosotros la bondad de Dios? Jehová, Dios, es totalmente y absolutamente bueno. Las Escrituras dicen, bueno y recto es Jehová. Viene plasmada de ello. Si ponemos especial atención, nos vamos a dar cuenta que donde tú abras las Escrituras, habla de la bondad del Señor. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entenderla. Ahora, y exclaman, oh, cuán grande es su bondad. Aunque Jesucristo tenía esta cualidad de excelencia moral, no quiso aceptar el título de bueno. Cuando alguien se dirigió a él, como esa anécdota que nos cuentan en las Escrituras, cuando se le acercó el joven rico y le dijo que qué necesitaba él para obtener la vida eterna. Y se dirigió a él como maestro bueno, y él respondió, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo uno, Dios. Aún él teniendo ese título, se lo entregó al Señor. Se lo entregó al Señor, ¿por qué? Porque es su Padre, porque Él es la bondad completa, Él es bueno en su totalidad. Ese ejemplo, mis hermanos, nosotros debemos de tenerlo
frente a nosotros en todo momento. ¿Qué tan dispuesto estás tú, mi hermano, a decir, no, yo no soy bueno? Bueno es el que está junto a mí, el que está allá de aquel lado, otorgarlo, solamente otorgarlo. ¿O ustedes creen que nuestro Señor Jesucristo no tenía esa cualidad o no tiene esa cualidad? Claro que la tiene. Pero para poder demostrar bondad tiene que cederle el título a Dios Padre. Ese es el ejemplo que nosotros tenemos. Es el ejemplo que nosotros debemos de comprender, mis hermanos. Hasta ese grado debe llegar esa bondad. Hasta ese grado. Tal vez podemos pensar que para nosotros como seres humanos es inalcanzable. Pero hay un principio. Y ese principio nos llega a que en su momento nosotros podamos decir: qué bondadoso es aquel. Yo no soy. Es aquel que está allá. Ahora, de lo anterior se desprende que la bondad implica misericordia, bondad amorosa y verdad, pero no tolera la maldad ni coopera tampoco con ella de ninguna manera. Lo que más nos aterra a nosotros, mis hermanos, es lo que hemos sido antes de estar aquí. La maldad nos rodea. Podemos decir que la maldad la llevamos de la mano, pero si no la alimentamos, esa ahí se queda. Entonces nosotros debemos de ser íntegros en ese sentido. La maldad no debe llegar a nosotros, porque en cuanto ella llegue, mis hermanos, la bondad del Señor se va. Se va, ya no está más con nosotros, está con Él, para que en un momento dado nosotros tengamos la oportunidad de arrepentirnos y ir por esa bondad, porque Él allí la tiene. Nosotros la dejamos, ¿por qué? Porque alimentamos algo que no nos sirve. Ahora, sobre esta base, David pudo orar a Jehová para que perdonase sus pecados por causa de su bondad. Esa bondad, mis hermanos, es tan grande que nosotros podemos sentirla y podemos ver, como aquí está plasmado, a David, cuán grande fue su pecado. Mas en su momento él se arrepintió y el Señor vio su arrepentimiento, que era íntegro, que era grande, y lo perdonó. ¿Pero por qué lo perdonó? Por la bondad que Él tiene. Por esa bondad inmerecida de la cual hacemos uso nosotros. Y es para que nos demos cuenta de que sí podemos hacer uso de esa bondad que el Señor tiene para con nosotros. Y allí está, en todo momento, las 25 horas del día, aún en nuestros sueños, allí está. Pero es necesario hacer uso de ella. Jehová mostró su bondad y su amor entregando a su Hijo como sacrificio por los pecados. Ese es el primer paso que dio el Señor, mostrando esa bondad que tiene para con nosotros. De esta manera proveyó un medio para ayudar a los que quisieran que de verdad Él es bueno. Y al mismo tiempo condenó la maldad y colocó el fundamento para satisfacer la justicia y la rectitud. Y a final de cuentas, el amor es bondadoso. Y nosotros no podemos aprovecharnos de que el amor es bondadoso de esa manera, puesto que ya lo conocemos y podemos decir, puedo ir y pecar y luego vengo, mi Señor ahí está y me va a perdonar. No se trata de eso. Se trata de que tú en tu integridad, una vez que sabes cuál es la bondad, hagas uso de ella y camines con ella. Y si por cualquier situación tú te has tropezado y has resbalado, vas a ir con el Señor. ¿Por qué? Porque si tu arrepentimiento es genuino, Él allí va a estar para perdonarte.
Y se levantó David de donde estaba. ¿Por qué? Porque él sintió que el Señor lo había perdonado. Igual nosotros, mis hermanos, podemos hacer uso de la bondad del Señor. Porque la condena viene por nosotros mismos. Debemos de hacer uso de esa bondad. Bien, el fruto del Espíritu es lo que nos estamos viendo ahorita y es lo que nos tiene en una situación donde nosotros es necesario que entendamos y comprendamos que son 9 las cualidades del fruto del Espíritu. Empezando con una, las otras le siguen. Pero es necesario empezar con ellas. No podemos quedarnos con esta, pues, me es un poquito difícil. Tengo amor, pero no tengo bondad. Bueno, pues entonces no tienes tampoco amor. No tienes paz. Necesitas paz. Tienes mansedumbre. Tienes amor, pero con la mansedumbre batallas. Bueno, empiézate a preocupar. Porque de esas 9 cualidades, todavía no has empezado. ¿Cómo puedes decir tú que estás en comunión con los demás? No tienes amor. ¿Conoces a Dios? Dices que conoces a Dios. Pero flaqueas en una de estas 9 cualidades. ¿En realidad lo tienes? ¿O haces el esfuerzo por hacerlo? Porque déjenme decirles, mis hermanos, que una vez que tú haces ese esfuerzo, es notorio. Los demás lo ven. Y en ese momento se activa. ¿Por qué? Porque estás empezando a vivirlo. Cuando tú te das cuenta, en una situación como esta, mi hermano, ya estás yendo a saludar a quien no había saludado, por cualquiera que sea el motivo. Es necesario. Son 9 cualidades. La primera es el amor. Benignidad es la del medio. La bondad es la que nosotros estamos viendo ahorita. ¿Cómo te sientes tú con cada una de estas partes? Porque es necesario. Si nosotros no hacemos uso de ellas, creo que ese nombre en la lista, el día que suene la trompeta, no se va a escuchar. Y debe de preocuparnos en gran manera. En gran manera, mis hermanos. ¿Qué tan bondadoso eres tú con los demás? Porque se dan cuenta. ¿Tienes bondad para con los demás? Esa pregunta debe estar martillándonos la cabeza, por así decirlo. Bien, la bondad es un fruto del Espíritu de Dios y de la luz que proviene de su palabra, la verdad. Una cualidad de la que el cristiano tiene que vestirse. A lo mejor se oye como un poco fuera de, pero mis hermanos, si no nos vestimos nosotros con estas 9 cualidades que son el fruto del Espíritu, andamos desnudos. Andamos desnudos. No podemos decir que somos cristianos. Cualquiera de ellas que te falte, ya no eres quien dice ser. Y no puedes decir, no puedo tener las 9 juntas. Sí puedes tener las 9 juntas. Porque por eso estás aquí. Por eso vienes a darte cita aquí. Porque si tu interés es aprender, te vas a dar cuenta cómo estás caminando en el fruto del Espíritu. Te vas a dar cuenta cómo cada una de ellas ya te están tocando. Y cuando ya está entrando en ti eso, lo demás va saliendo. Lo que menos quieres va quedando fuera. Así que, mis hermanos, es necesario andar vestido con el fruto del Espíritu, siempre. De este modo, se recomienda a sí mismo como ministro del Señor.
Y no precisamente ministro, nosotros tenemos aquí en la iglesia ministros que son graduados. Pero una vez que tú te vistas con el fruto del Espíritu, eres un ministro del Señor. Puedes hablar con libertad de quién es el Señor y cuál es la bondad que tú le has visto al Señor, la cual tú quieres practicar a diestra y siniestra. Bien, obedecer los mandamientos de Jehová. Dice, la bondad carece de consecuencias de obedecer los mandamientos de Jehová, pues ningún hombre tiene bondad por mérito propio. Eso es algo, mis hermanos, que en realidad a mí muchas veces me atemoriza. Yo por mis méritos no soy nadie, no puedo. Tiene que ser por medio de la bondad del Señor. De otra manera no se puede. Puedes tú tener el intelecto más grande si no es por medio de la bondad del Señor, si no es por medio del fruto del Espíritu, no funciona. Puedes hacer lo que tú quieras, de otra manera no va a funcionar. Únicamente es por medio de la bondad del Señor. Pero la bondad también tiene beneficios, mis hermanos. Bondad también significa beneficencia, es decir, dar cosas buenas a otros. Jehová desea expresar bondad a su pueblo, como lo hace Pablo en cada una de sus cartas. Pero esto me llama un poquito la atención. Beneficencia. ¿Qué tan conocido les suena a ustedes ese nombre? ¿Qué tanta beneficencia hay de nosotros? ¿Qué tanto cooperas tú con beneficencia? Y no es exactamente en lo literal, no. Muchas veces nosotros tocamos un punto donde nosotros no tenemos ni siquiera la más mínima idea de lo que estamos haciendo. Pero escuchas, necesitamos cooperar para beneficiar a alguien. Pero a tu mente llega algo que te dice, pero ¿por qué? ¿Para qué? Esa excusa, mis hermanos, hace que la gracia termine en ese mismo y preciso momento. Si tu interés es ser bondadoso, solamente haz lo que tienes que hacer: cooperar. El Señor va a dirigir aquellas mentes y aquellas manos en su momento. Y también nos afecta. Nos afecta porque ya no estamos haciendo lo que es necesario hacer para que de nuestro ser irradie bondad. Bondad siempre. Por méritos propios, mis hermanos, yo creo que nosotros no estuviésemos aquí donde estamos. Estaríamos donde, como dice Pablo, donde no queremos estar. Por méritos propios, ¿qué nos podemos ganar nosotros, mis hermanos? Siendo que nuestro Señor Jesucristo, teniendo esos méritos, no los quiso, los entregó al grado de morir por nosotros. Entonces, ¿de qué tamaño quedamos nosotros en ese sentido? Demasiado pequeños, mas no inexistentes, no. Nuestro caminar va a empezar a crecer cuando nosotros veamos el fruto del Espíritu como algo más que necesario para estar con el Señor. Por otra parte, Jehová es bueno para con todos y su misericordia está sobre todas sus obras. Él es bueno para con todos y con un solo propósito, que su bondad impulse a muchos a servirle y de este modo consigan la vida. Ese precisamente es el propósito que tuvo nuestro Dios al mandar a su Hijo que fuese un sacrificio. Que todos obtengamos la vida. Que ninguno se pierda.
Ahora, como siervos de Dios e imitadores suyos, los cristianos se les manda que prueben lo que es la buena y perfecta voluntad de Dios para ellos. ¿Tú has probado la bondad del Señor? Sin miedo, mis hermanos. Estamos aquí congregados porque el Señor tiene bondad de nosotros. Amén. Esa es la seguridad que nosotros necesitamos tener cuando se nos pregunta: ¿el Señor ha sido bueno contigo? Amén, claro que ha sido bueno conmigo. Es la razón por la cual yo estoy aquí. Es la razón por la cual tú abres tu Biblia y empiezas a ver las cosas del Señor. Él es bondadoso con nosotros. Y creo que no nos gustaría ni tantito defraudarlo. No quiero ni imaginarme lo que sería de mí. Después de haber vivido lo que viví, viendo esta vida que tal vez la desconocía, pero a mí no me gustaría volver a esa parte. Bien. Ahora, el propósito de Él, mis hermanos, es que se adhieran los que son buenos y que hagan el bien y obren lo que es bueno. Ahora, sigue tras ello que Él nos manda también, mis hermanos, a que nosotros seamos celosos. ¿Celosos en qué sentido? Celosos de la palabra. Ese fruto del Espíritu, nosotros debemos de ser celosos con ello. Una vez que lo tengo en mí, yo necesito vivirlo para poder entregarlo. Yo no puedo que el Señor me dé bondad y echármela a la bolsa y guardarla. No. Yo necesito sacarla para modo de que se reproduzca. Esa es la única manera de que nosotros podamos expresar la bondad de Dios. Nosotros la vemos, llegó a nosotros y nosotros tenemos que regarla. Tenemos que dársela a los demás. No podemos quedarnos con ella, no podemos guardarla. Y nosotros necesitamos ser celosos de eso, no dejar que se metan cosas que no deben con ello. Debemos de defenderla y de defenderla en gran manera, mis hermanos. Son 25 páginas, van 5 apenas. Así es que esto, mis hermanos, es especial. La bondad del Señor. Aparte de solamente ser la bondad de Dios, también es la bondad amorosa de Dios. Es otro punto bastante importante. Bastante importante para nosotros. Actuar en lealtad y bondad amorosa. Y aunque abarca sentimientos derivados del amor, como la tierna consideración de la bondad. Esta tiene un significado más amplio. La bondad se adhiere amorosamente a algo o a alguien hasta que llega a realizarse. ¿Y qué es lo que se va a realizar? Bueno, el propósito pretendido. Mis hermanos, la bondad tiene que ser activa, social y duradera. Son 3 cosas: activa, social y duradera. No puedes tú decir que tú tienes una bondad activa cuando te apartas tú solo siempre. Lo social te está faltando. Tienes que juntarte con los demás. Y duradera. No le podemos poner como a los textos en el teléfono, que te da la opción 90 días, 24 horas o 7 días. No. Esa tiene que ser duradera. Tenemos que vivir con ella. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Te has preguntado tú, mi hermano, cuál es el trabajo que necesitas hacer para que estés siempre activa? Para que sea social y para que sea duradera. Puedes tú preguntarte a ti mismo: ¿cuántos años tengo sentado en una de estas bancas? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Tal vez aquí puedes decir: bueno, aquí ya mis hermanos conocen lo que es el fruto del Espíritu. Bueno, pero vas a salir de aquí. Y si vas a salir de aquí es
preparado. ¿Por qué? Porque ya sabes qué es. Cuando se menciona la palabra activa, pues yo no puedo salir con las manos en las bolsas y decir que soy activo. Me puedo caer y ni las manos voy a meter. Activo, mis hermanos, es que si no está, el Señor te lo va a poner o tú lo vas a buscar. ¿Cómo es que vas a ser activo? Buscando demostrar el fruto del Espíritu a los demás. Y si en lo social no puedes, entonces tampoco puedes. ¿Por qué? Porque lo social es entre muchos. ¿Dónde vas a estar? ¿Cómo es posible eso? Es necesario que nosotros lo entendamos. Y duradera. Una vez que has empezado aquella bondad activa y social con alguien, tiene que ser duradera. Hasta que el Señor venga. Hasta ese momento. No puedes declinar antes de tiempo. Pero es necesario que tú la entiendas, la comprendas y empieces a vivirla. Ahora, no solo designa siempre una actitud humana, sino también el acto de emerger de una actitud. Emerger, salir. Esta actitud, como lo es el fruto de la bondad. ¿Cómo la consideramos nosotros? Tiene que emerger, tiene que salir, no puedes tenerla guardada. Es algo que no puede estar oculto. Una vez que tú has empezado a vivir con el fruto del Espíritu en ti, mi hermano, tienes que salir, si te tiene que ver, tiene que ser muy notorio. Tienen que señalarte con el dedo y decir, aquel es cristiano, solo míralo. Solo míralo. Y se van a dar cuenta. Pero si tú en tu primera oportunidad que tuviste de mostrar esa bondad, la guardaste, pues entonces no hay. No está. Ya no es nuestra. En eso es necesario que nosotros la vivamos, mis hermanos. Y la vivamos en todo su esplendor. Es necesario que caminemos con ella. Es una intervención en favor de alguien que sufre infortunio o angustia. Veo esto y me viene un pensamiento. Beneficencia. Ahí está la bondad. Ahí, mis hermanos, está la bondad. Cuando alguien tiene infortunio y tiene angustia, ¿cuál es tu reacción? ¿Eres bondadoso? ¿No eres bondadoso? ¿O mides tu bondad? ¿O mandas a alguien para que sea bondadoso en vez de ti? Porque muchos de nosotros padecemos. Somos el pueblo de Dios y estamos necesitados en gran manera. Cada uno de nosotros padecemos diferentes infortunios o angustias. Muchos lo expresamos. A muchos se nos nota. Pero dime tú, ¿has enfrentado a algún hermano y te has acercado a decirle, mi hermano, tú no vienes como vienes siempre? Tú necesitas algo. Tal vez una palabra de aliento. Tal vez un abrazo. Pero es precisamente allí donde está la bondad del Señor. Es precisamente allí donde abunda la bondad del Señor, porque en esas cosas tan pequeñas que tú has notado respondiste, cuanto más cuando el Señor pone algo grande delante de ti. Es necesario, mis hermanos, que nosotros seamos bondadosos siempre, en todo momento. Es una demostración de amistad o piedad que persigue el bien, mas no el mal. La bondad amorosa de Dios es una preciosa cualidad de Jehová en la que se
deleita y se manifiesta en todos los tratos con sus siervos. Esa es la bondad del Señor. Bien, dice, en muchos textos bíblicos se pone en relieve la abundancia de bondad amorosa de Dios. Esta maravillosa característica de Jehová es su bondad amorosa y se suele relacionar con otros de sus sobresalientes cualidades, como lo son la misericordia, la benevolencia, la verdad, el perdón, la justicia, la paz, el juicio. Todas y cada una de estas cualidades, mis hermanos, a nosotros nos afectan en gran manera. Y no podemos dejar afuera ninguna. Ninguna. Podemos trabajar en la que esté más flaca y darle de comer, pero no podemos dejar afuera ninguna. Porque solamente de esa manera nosotros vamos a ser cristianos. Y vamos a ser los cristianos que decimos ser, cuanto más los que queremos ser. Pero viene la bondad amorosa del hombre, que debe de ser sin duda alguna parecida a la de nuestro Señor, puesto que somos hechura suya. Entonces esa bondad debe de ser lo más parecida posible a la bondad del Señor, dice. En razón de lo que se ha dicho, es evidente que los que desean tener la aprobación de Dios deben amar la bondad. ¿Amas tú la bondad, mi hermano? Es pregunta. ¿Amas la bondad? Amén. Amén, mi hermano. Tú debes de amar la bondad. ¿Por qué? Porque sin ella no vas a alcanzar el éxito. Sin ella no va a lograrse el propósito que el Señor tiene para con nosotros. Tienes que amar la bondad y efectuar unas u otras bondades amorosas y llenas de misericordia. De eso es de lo que se trata, mis hermanos. Los motivos y las circunstancias que inducen a las personas a mostrar bondad o bondad amorosa son muy variadas. Los actos de bondad ocasionales pierden y reflejan la hospitalidad o una tendencia imaginativa, pero no indican necesariamente una actitud de piedad. Nosotros muchas veces, mis hermanos, caemos en error. En nuestra mente muchas veces tenemos un sentido de que voy a ser bondadoso porque tengo un favor que le quiero pedir a alguien. Y empiezas a mostrar esa bondad. Y no termina eso ahí, mis hermanos. No. El Señor se da cuenta de ello. Y tal vez sí, llegó el momento donde tú fuiste bondadoso con lo que Él, obtuviste tu favor, pero eso se hace un vicio. Un vicio del cual después no vas a poder zafarte tan fácilmente. Hay ciertos casos donde la bondad que se ofrece es por favores y que se esperan de las personas por las cuales tú quisiste ser bondadoso. Ahora, en ocasiones, mis hermanos, nos damos cuenta de que vemos la bondad de alguien y pensamos que esa bondad es genuina, pero quieren algo. La pregunta es, ¿cuál va a ser tu postura en ese momento? ¿Cuál va a ser tu postura en ese momento? Tu bondad es genuina, tal vez la del otro no, pero ¿cómo lo vas a ver tú? ¿Qué vas a hacer tú en ese momento? Le platicaba yo a una sobrina en forma de
de ponerle un ejemplo. Le digo, mira, tú estás en la fila en el súper. Tu carrito trae 20 artículos. Detrás de ti está un joven lleno de tatuajes que tiene una cerveza en la mano. ¿Qué vas a hacer? ¿Le cedes el lugar a que pague y se vaya? Dice, no, trae una cerveza en la mano. Ese precisamente es el error que nosotros tenemos, mis hermanos. Tu acción de bondad debe de ser genuina. A ti no te interesa lo que él vaya a pagar o no vaya a pagar. Tú solamente le vas a dar el paso, él va a hacer lo que es necesario hacer él. Pero tú te vas a quedar tranquilo. ¿Por qué? Porque tu bondad es genuina. No dejemos que eso nos estorbe, mis hermanos, para caminar conociendo y viviendo el fruto del Espíritu. Algo de lo cual, mis hermanos, nosotros no estamos librados. Necesitamos entenderlo, necesitamos comprenderlo y vivirlo. Abramos nuestras sagradas escrituras en el libro de Mateo, capítulo 12. Versículos del 33 al 35. Pero antes de eso, mis hermanos, ya que la tienen lista, ahorita vamos a leerlo. En Efesios 2:10 y 5:9, que es el texto de memoria o verso de memoria, nos dice así. ¿Todos tienen sus escuelitas, mis hermanos? Amén. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Somos hechura suya. El Señor no iba a hacer cosas que no funcionaran. Estamos hechos a imagen suya. Nosotros debemos de expresar bondad en su totalidad. ¿Por qué? Porque el Señor tuvo ese cuidado. Y el capítulo 5 en su versículo 9 dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Mi hermano, ¿tú crees que estás capacitado para hacer lo que dice Efesios 5:9? Claro que no estás, mi hermano. Eres hechura del Señor. Claro que estás capacitado para ello. Y es allí precisamente donde nosotros necesitamos entenderlo y no degradarnos en ese sentido. Vamos a leer Mateo 12 del 33 al 35. ¿Lo tienen, mis hermanos? ¿Con un amén? Bien, versículo 33 dice, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conocerá el árbol. ¿Ustedes son árboles buenos, mis hermanos? Amén. Están aquí porque son árboles buenos. Entonces, ¿su fruto cuál debe ser? Un fruto bueno. Sin duda alguna, si ustedes fueran un árbol malo, no estarían aquí sentados, mis hermanos. Es algo de lo cual nosotros debemos de estar conscientes y seguros. Somos un árbol bueno. Debemos de dar frutos buenos. Y por esos frutos nos van a conocer. 34. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Este texto me suena bastante conocido. No aquí con nosotros. Me lo decía alguien antes. Pero, ¿qué es lo que abunda en nuestros corazones? Debe de ser el fruto del Espíritu, mis hermanos.
¿O blasfeman ustedes contra los demás? Yo creo que no. Y si alguno lo ha hecho, en graves problemas está. Entonces, en nosotros, en nuestros corazones, debe abundar el fruto del Espíritu. ¿Para qué? Para que nuestra boca solo hable de ello. 35. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca cosas buenas, y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Creo yo que todos tenemos ese buen corazón, mis hermanos, para poder sacar solo cosas buenas. Y si no es así, bueno, pues tenemos esa opción. Empezar a hacerlo y empezar a vivirlo desde este momento. Toma tu decisión, mi hermano, y no seas eso. No seas un fruto malo, ni un árbol malo. Veamos Efesios 5, del 8 al 11. Efesios capítulo 5, versículos del 8 al 11. Porque en otro tiempo, ¿la tienen mis hermanos? Amén. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Yo recuerdo en tantas maromas que anduve echando en el mundial, bueno, no había luz. No había luz alguna. Pero ahora hay luz. Ahora nosotros debemos de caminar como luz. Como luz, mis hermanos, sin más ni más. No tenemos pretexto para ello. No podemos decir que algo nos afecta. ¿Por qué? Porque conocemos lo que las Escrituras dicen. Es necesario que hagamos conciencia de ello. Versículo 9. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Bondad, justicia y verdad. Es el gran ejemplo que nosotros tendemos frente a nosotros para llevarlo a cabo siempre. Como les digo, no tenemos pretexto alguno para no serlo. Versículo 10. Comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Tú quieres ser lo que es agradable al Señor? Amén. Tú debes de ser agradable al Señor, mi hermano. Más que agradable, porque ya conoces las cosas del Señor. Versículo 11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Hay un dicho que dice, si no puedes con el enemigo, pues únetele. Pero no es así. Tú debes de reprenderlas. Porque para eso tienes este conocimiento, mi hermano. Veamos el objetivo de la lección. Dice, comparar y contrastar la bondad de Dios con nuestras pretensiones humanas de bondad. ¿Cuáles son nuestras pretensiones humanas de bondad? La primera parte dice comparar. ¿Qué entendemos nosotros por comparar? Bueno, este lado del templo puedo compararlo con este, excepto por donde están los aparatos de sonido. Estás haciendo solamente una comparación, pero la palabra que dice enseguida es contrastar. Y contrastar va más allá. Nosotros podemos compararnos, hacer la comparación de hacer cosas buenas, porque somos hechura del Señor. Estamos capacitados para eso. Pero cuando las vamos a contrastar, no podemos, porque las de Él son genuinas y más grandes. Pero las nuestras sí podemos compararlas con Él. La segunda parte dice, aprender a cómo llegar a ser la bondad de Dios. Y es ahí donde empieza nuestro caminar, si no es que ya lo empezamos antes. Aprender a cómo llegar a ser. No a ver, ni estudiar, ni no, a ser.
Bondad de Dios. ¿Qué tan bondadoso eres tú? ¿Mucho, poquito? No hay necesidad que lo expreses. Eso es para ti. Eso es para mí. ¿Cuánta bondad es que yo tengo que tener para con los demás? Tú debes de caminar, mi hermano, siendo bondad en todo momento. La introducción dice: hasta el momento ya hemos entendido que el fruto del Espíritu es la forma de compartir la naturaleza divina con nosotros. En ninguna parte se hace esto más evidente con el fruto de la bondad. Los salmos ensalzan repetidamente la bondad de Dios. ¿Ensalzas tú la bondad de Dios, mi hermano? Claro que la ensalzas. O podemos decir, al menos aquí donde estamos sí lo hacemos. No podemos. Tenemos que ser íntegros. Tenemos que ensalzar la bondad de Dios siempre, en todo momento. Pero como aquí nos lo dicen los salmos, bueno y recto es Jehová. Capítulo 25, versículo 8 de los salmos. El capítulo 13, en su versículo 19, dice: cuán grande es tu bondad. Todas van dirigidas al Creador. El capítulo 33, en su versículo 5, nos dice: de la misericordia de Jehová está llena la tierra. ¿Nosotros alcanzamos esa misericordia, mis hermanos? Amén. Claro que alcanzamos esa misericordia. El capítulo 34, versículo 8 nos dice: gustad y ved que es bueno Jehová. El capítulo 52, en su versículo 1, nos dice: la misericordia de Dios es continua. No tiene límite, ni decadencia, ni fecha de caducidad. Esa es continua. Una vez que la has hecho tuya, es tuya. El día que tú la dejes, mi hermano, ese día se terminó. Tal vez podemos decir que tu nombre va a ser borrado de la lista. O no te vas a levantar el día que la trompeta suene. Pero no. Cuando nuestra bondad ensalce al Señor siempre, en todo momento, nosotros vamos a estar ahí. El capítulo 135, versículo 3 de los Salmos dice: alabad a Jehová, porque Él es bueno. Mis salmos favoritos es el número 100, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad para todas las generaciones. El versículo 5. Los salmos combinan la bondad con la misericordia de Dios 10 veces en todos y cada uno de ellos, mis hermanos. ¿Tienes tú algún salmo favorito? A mí me gusta mucho el Salmo 123. ¿Tú has pensado en un salmo favorito que tengas? Porque los salmos van a ensalzar el nombre de nuestro Dios, a levantar el nombre de nuestro Dios, a alabar el nombre de nuestro Dios. Ahora, no es de extrañarse que el salmista cante y repita: alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Dios es bueno. No obstante, de igual manera, los salmos enfatizan que nosotros no lo somos. No hay quien diga: yo hago lo bueno. No hay ni siquiera uno. Ahora, es verdad fundamental, es esta verdad fundamental de que Dios es inequivocadamente el único bueno, también se enfatiza en el Nuevo Testamento. Esto es central para el Evangelio. Ante la propuesta del joven rico: ¿qué bien haré para tener la vida eterna?, Jesús respondió: ninguno hay bueno sino uno. Y nos lo dice en Mateo 19, 16 y 17. Pablo cita los salmos arriba mencionados para probar que no existe jactancia en nuestra bondad delante de Dios. ¿Y sabe por qué no
¿Existe jactancia de nuestra bondad? Porque en determinado momento no la hay, mis hermanos. Pablo así lo afirma. Mas si nosotros ponemos especial atención en esto, nos vamos a dar cuenta de ello. ¿Cómo es que nosotros ya somos acreedores? Ya somos acreedores de ello. Dice, esta verdad hace que la aparición de la bondad entre el fruto del Espíritu sea aún más maravillosa, porque si bien no somos buenos, no obstante, Dios nos hace un llamado a la bondad. Y es allí precisamente donde entramos nosotros, mis hermanos, donde el Señor hace ese llamado. ¿Por qué? Porque si nosotros estuviéramos todavía muertos en delitos y pecados, no estaríamos aquí. Bien, dice, no a la nuestra, sino a la de Él, en nosotros mediante su gracia. Nosotros por naturaleza no la tenemos, pero la tiene Él para con nosotros, y es allí precisamente donde entramos nosotros en esa bondad. La tenemos por medio de Él. Hacemos uso de ella por medio de Él. Y es de la manera que nosotros vamos a seguir caminando en bondad. Ahora, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Esto es lo que nos dice Efesios 2:10. Ahora, sin embargo, nos seguimos preguntando qué es la bondad y qué significa ser bueno. Pablo nos da un indicio de estos 3 capítulos después, en el capítulo 5 y en su versículo 9, como nos los muestra en los versículos de entrada en la escuela. Dice, al combinar la bondad con la justicia y la verdad como fruto del Espíritu, bueno significa recto y verdadero. No hay nada equivocado o falso en la perfecta bondad de Dios. La bondad es lo opuesto a lo malo, así como la luz es lo opuesto a las tinieblas. Mis hermanos, nosotros ya no estamos en tinieblas. Nosotros estamos en luz. Nosotros ya no somos malos. Ya somos buenos por medio de la bondad de nuestro Señor Jesucristo. Pero no podemos quedarnos ahí parados con ellas. Es necesario que nosotros ahora seamos luz para los que no conocen la luz, para los que no ven esa luz. Y tenemos que ser una luz que alumbre. No podemos ser una luz opaca. No podemos ser medio y medio. No. Tenemos que ser una luz la cual se vea, la cual digan, yo voy a seguir esa luz. Es necesario que nosotros hagamos eso, mis hermanos. Ahora, con respecto a la bondad, Kenneson hace una importante observación en la vida, en la vid. La palabra bueno usualmente señala hacia cierta excelencia. Como tal, la noción de bueno generalmente no puede estar separada de la idea del propósito de este objetivo. De modo que, ¿cuál es nuestro propósito? El propósito de Dios ya lo vimos. Y es que no se pierda ninguno. Pero para que ninguno se pierda, es necesario que nosotros trabajemos siendo dueños del fruto del Espíritu, siendo dueños de esas 9 cualidades. Ahora, ¿cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es tu propósito, mi hermano? Ser esa luz. Ser esa luz, salir de aquí y alumbrar. ¿Para qué? Para que los demás lo vean y te puedan imitar. Fuimos creados a la imagen de Dios. Dios nos diseñó como un reflejo de Él. Su bondad
Dice, Él, en su bondad, su imagen fue corrompida por el pecado y la capacidad para la excelencia divina se perdió. Mas, sin embargo, ahí es donde estamos nosotros. Las buenas nuevas consisten en que Jesús nos ha restaurado, tanto a nosotros como a esa imagen que se había perdido. Es precisamente allí donde nosotros estamos, mis hermanos. Es precisamente la labor que necesitamos tener nosotros. Dice, de esta manera podemos ser el buen árbol que lleva buen fruto en Cristo, por medio de su Espíritu. Nosotros, igual que el hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y es lo que leímos en Mateo 12, 33 al 35. Alabado sea el Señor. No hay nadie bueno, sino solo Él. Aún más, por su gracia. Vosotros mismos estáis llenos de bondad, según Romanos 15, 14. Hermanos, demos frutos de bondad. Esa precisamente, mis hermanos, es nuestra labor. Dar frutos de bondad. Que no en balde se haya hecho el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo, ni la bondad amorosa de Dios al mandarnos a sus hijos. Es necesario que nosotros vivamos con la bondad y podamos impartirla por donde caminemos en todo momento, mis hermanos. Si alguien tiene algún comentario, mis hermanos,